La cadena Democracia presenta Controversia. Pero estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos dedicar a un tema que constituye una carga de conciencia, hay que decirlo, partiendo desde el propio periodismo, una autocrítica, el poco espacio y la poca dedicación que le hacemos a la educación ecuatoriana. Partiendo de un hecho, un concepto, de que si no cambia la educación, no podemos soñar en un país diferente, no podemos lograr un país en desarrollo. ¿Cómo lograr la calidad de la educación? Y lo vamos a hacer partiendo de una coyuntura, porque esa es la realidad del último aumento salarial a los maestros a través de una reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural que ha sido cuestionado. ¿Por qué? Porque se hace un aumento, por legítimo que sea, sin sustento, sin financiamiento. Y como bien escribía el domingo último uno de nuestros invitados, Vicente Albornoz, no se puede, por el Código de Planificación y Finanzas, no se puede pagar gastos permanentes con ingresos no permanentes. El argumento demagógico en esa asamblea impresentable ha sido, hay recursos, hay más dinero por la venta del petróleo que ha subido el barril, también hay recursos de la reforma tributaria que los propios diputados están empeñados, gran parte de ellos, en echar abajo esa reforma tributaria. Es decir, no se puede entender. Pero quiero ir más allá, aprovechar esta coyuntura para ir a algo que también una de nuestras invitadas, la consultora internacional y ex ministra de Educación, Rosa María Torres, escribía hace poco, y quiero recoger algo que merece una autocrítica desde el periodismo y todos los sectores. La educación concita poco interés en el Ecuador, tanto del gobierno como de la propia academia, el periodismo y la ciudadanía en general. Esta es una de las razones principales del problema educativo que permanece en gran medida invisibilizado. Esa es una gran realidad que apunta Rosa María Torres. La educación suele ocupar uno de los últimos lugares, si no el último, en las encuestas que preguntan acerca del problema principal en el país. Y cita una de tantas encuestas de Sedatos que simplemente no se considera un problema a la educación, de lo que hay que preocuparse y ocuparse. En los primeros lugares, evidentemente, está hoy la economía, el empleo, la política, la corrupción, la inseguridad. Son temas importantes, pero quizás, insisto, si aquí no se acomete al mejoramiento de la calidad de la educación, un muy buen sistema educativo, va a ser difícil avanzar en cualquiera de los otros campos. También el contrato social por educación ha venido aportando con análisis permanentes respecto de la situación que vivimos en el sector educativo ecuatoriano. Con ello quiero dar la cordial bienvenida a nuestra invitada Rosa María Torres, ex ministra de Educación, consultora internacional, Milton Luna, ex ministro de Educación, coordinador nacional del Contrato Social por Educación, y el economista Vicente Albornoz, decano de Economía y Administración de la UDLA. Rosa María, empecemos el programa y más allá del análisis que lo va a desarrollar hoy, quisiera partir por un concepto que también lo pone en escena Vicente Albornoz y decía en su artículo último, la prioridad debe ser mejorar la calidad de la educación, algo que no ocurre por un simple aumento de gasto público. Rosa María, muy buen día. Buenos días, gracias por la invitación.
¿Cómo cambiar este panorama de la educación en el Ecuador? Partiendo por la primera pregunta que formulo, esto que está en la coyuntura, la atención al aumento de los salarios de los maestros. Bueno, es una lástima tener que empezar por ahí porque este es un aspecto muy específico dentro del mundo de la educación, que es amplísimo y que no incluye, y este es un tema muy importante a discutir, no incluye solo sistema escolar. Cuando se habla de educación, no es solo sistema escolar. Tenemos la educación en la familia, que es la primera, es la de la primera infancia, que es fundamental. Tenemos educación en la comunidad, tenemos educación en el trabajo. Todo está muy centrado en el sistema escolar y además en docentes, en enseñanza y en salarios. Entonces, una mala manera, digamos, de entrar a un tema que es bastante más complejo. El tema salarial ha sido siempre un tema crítico, no solo en el Ecuador, pero especialmente en el Ecuador. Las grandes movilizaciones de la educación y especialmente los gremios ha sido siempre por el tema salarial. Los maestros en general en el país han estado siempre mal pagados, mal valorados y por tanto mal pagados. Es una profesión que en el Ecuador no se le da la debida importancia. No hay unos filtros para aceptar a quienes quieren entrar al magisterio. En otros países no cualquiera puede entrar al magisterio. Hay unos filtros fuertes y hay condiciones y requisitos. En el Ecuador, el que quiere estudiar para magisterio, estudia para magisterio. No hay ningún filtro, digamos, más allá de los exámenes sucesivos para entrar a la universidad, etcétera, ¿no? Entonces, todo el tema magisterial es un tema complejo. Entrar por el lado salarial es especialmente importante para los maestros, pero nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por mirar el tema de manera más compleja. Es decir, eso no es solo salario, eso es condiciones de trabajo, eso es formación docente, esto es papel docente, que el papel docente acá no se discute, está como asumido que no hay ningún cambio en lo que es el rol docente, cosa que no es así. Me gustaría entonces, aunque entremos por el tema salarial, señalar que este es un paquete mucho más complejo y que es una trampa entrar por el salario siempre, porque el tema docente es un tema mucho más amplio y mucho más complejo. Vamos más allá entonces. Había presentado con el tema de los salarios por coyuntura lo que ocurrió en la Asamblea Nacional, pero Rosa María, vamos más adelante. Usted en su último análisis recordaba que la crisis global de aprendizaje que vienen resaltando los organismos internacionales desde el 2014 es prácticamente desconocido en el Ecuador. 8 años de ello. Y a eso se suma lo que producto de lo que hemos vivido la pandemia, la UNESCO en el 2021 se refirió al estancamiento de la región desde el 2013 en calidad de la educación a raíz de conocerse los resultados del ERCE. ¿En qué estado de la educación estamos? Estamos en el Ecuador en un estado malo, crítico, y esto es la situación de casi todos los países de la región. Estos estudios que hace la UNESCO cubren en general varios países, esta vez cubrieron 16 países, y yo diría que en general todos los países de América Latina están pasando por un momento muy crítico. No solo que hay estancamiento, sino que en algunos casos hay incluso retroceso. Pero yo creo que en el Ecuador tenemos un problema muy complicado y es que la gente no tiene conciencia de esto. Hay países en donde sí hay conciencia de que hay un problema de no solo acceso, sino de calidad y de equidad. En el Ecuador no hay conciencia de esto. Cuando uno plantea problemas de la educación, muchas personas a mí me responden, incluso me insultan, diciendo que, pero ¿cómo si Correa nos dejó en un estado de, somos líderes, la educación en el Ecuador dio un salto enorme y ahora estamos tratando de volver atrás con lo de reactivar las escuelas rurales, unidocentes, etc. Entonces nosotros tenemos acá un problema de distorsión muy fuerte de la realidad. Efectivamente, el gobierno de Rafael Correa
se dedicó durante 10 años a lo que llamó revolución educativa, pero el tema de la calidad básicamente no cambió en este país. La pedagogía no cambió. Se construyeron 100 unidades del milenio, que no fue el modelo adecuado, sobre todo para zonas rurales. Los docentes tuvieron un boom en términos de salariales, se construyó un nuevo sindicato, una nueva asociación docente, hubo una conflictividad muy grande en torno a eso, hubo un plan decenal de educación que no se cumplió y que la ciudadanía cree que se cumplió y no es así. La evaluación de ese plan decenal indica que varias de las metas que se propuso el plan decenal no se cumplieron. Correa y sus últimos 2 ministros de educación ofrecieron que para el año 2018 el Ecuador iba a tener uno de los mejores sistemas educativos del mundo. Bueno, eso era imposible de lograr cuando yo dije, y fui una de las pocas voces, y no la única creo, que dije esto es imposible, no se puede lograr dar un salto tan espectacular, pero además definamos que es el mejor sistema educativo del mundo. Había mucha confusión, la sociedad no prestó atención nuevamente y eso pasó. No pasó nada, o sea, no estamos lejísimos. Rosa María, si me permite, no olvidemos que en ese gobierno se habló de la erradicación del analfabetismo en un discurso en Manta, ya cero analfabetismo, lo cual fue una solemne mentira. Es decir, ahí hubo, pues estuvimos en esas reuniones, me acuerdo contigo, con Milton, también con Juan Ponce, discutiendo el por qué se dio esta lamentable situación de declarar al Ecuador libre de analfabetismo y luego tuvo que volverse atrás, ¿no? Esto es lo que ha pasado en muchos otros ámbitos, es decir, se creó un espejismo en este país de que estábamos en una situación privilegiada, que prácticamente la gente cree que aquí se eliminaron las escuelas unidocentes y que ahora lo que se está haciendo desde Lenín Moreno en adelante es volver, como dice Correa, volver a instalar las escuelas unidocentes. Esto es falso. Las escuelas unidocentes nunca se eliminaron, hay más de, Correa dejó más de 6,000 escuelas unidocentes. Las escuelas unidocentes son más de la mitad de las escuelas públicas del país. Entonces tenemos todo un discurso mentiroso respecto de, no hay verificación. Aquí tenemos un problema muy serio de que el periodismo, por ejemplo, no verifica muchas de las cosas que se dijeron durante la Revolución Ciudadana, no eran ciertas. Pero el periodismo no se tomó la molestia de verificar. Claro que había penalidades a quien se animara a discrepar o a poner en duda los datos, pero lo cierto es que para quienes investigamos y seguimos de cerca todo este proceso, nosotros sabemos que no es así, que muchas de las cosas que se afirmaron, muchos de los datos que se dieron, de las evaluaciones que se hicieron, no son ciertas. Pero es muy difícil desandar eso, muy, muy difícil desarmar. Entonces yo siento que tenemos un problema, además del problema real de una educación que no mejoró básicamente la calidad, que no cambió de modelo pedagógico. Tenemos un problema de espejismo, de desinformación ciudadana muy fuerte. Bien, algo dijimos en su época que nos mereció la crítica del propio presidente, el ministro de Educación de entonces, pero más allá de eso, quiero dar la bienvenida a Milton Luna, exministro de Educación del Contrato Social por la Educación. Hemos partido para ir al tema de fondo estructural, la calidad de la educación, del tema salarial. ¿Qué piensa luego de esta decisión de la Asamblea Nacional que le ha puesto en apremio, en problemas al Ejecutivo para el aumento a los maestros, más allá del derecho al que tengan? Buen día. Buenos días, estimado Miguel. Saludos a Vicente, a Rosa María, y espero que también estos saludos se extiendan y sean recibidos por las personas que nos están escuchando y viendo. Este tema salarial es un viejo problema que ha atravesado el sistema educativo y sobre todo en relación a cómo este aspecto que efectivamente es duro, lacerante, es decir, aquí hay una deuda histórica del Ecuador con esta
población muy importante que debería y activa la educación ecuatoriana, que son los docentes, ¿no? Es decir, no solo es que se gana mal hoy, se ha ganado mal siempre. Es decir, desde que existe la educación pública en el país. Y yo creo que para contextualizar la respuesta deberíamos decir que, de hecho, la prioridad entregada a la educación y parte de esto, la inversión educativa, la inversión educativa en general y particularmente de los docentes, no ha sido efectivamente uno de los aspectos importantes de las prioridades nacionales durante décadas en realidad. Entonces, aquí yo creo que además de lo señalado por Rosa María, hay un tema atávico, hay un tema histórico que tiene que ser enfrentado, ¿no? Entonces, el hecho es de que si no superamos, tanto como sociedad junto como Estado, esta dificultad, y esto pasa por priorizar, uno, la educación en las políticas públicas nacionales, y dos, efectivamente, dentro de los presupuestos educativos, la asignación respectiva de los recursos necesarios para que esto se dé. Lamentablemente, esto no está sobre el tapete. Mi particular visión al respecto es que el tema salarial a la larga quedará confundido y desorientado dentro de lo que este momento es esta confrontación entre ejecutivo y legislativo y de hecho, si no hay la respectiva prioridad y presión social, por fortuna, hay este medio de comunicación y su programa en particular, Miguel, que están intentando colocar el tema, ¿no? Me parece que el punto básico en este momento para enfrentar esta situación, además de priorizar esto que es todo un proceso que más bien tiene que ver con la orientación de las prioridades nacionales y sobre todo correspondientes a un tema de prioridad política, ¿no? Pero de política estratégica para el país. Digo, en lo concreto, esto puede quedar diluido por esta confrontación, pero también por que no existe, y esto veníamos nosotros animando una conversación, un debate que debía realizar el país y que creo que está pendiente y que deberíamos hacerlo, es respecto a las fuentes de financiamiento. Es decir, prioricemos, pero también veamos de dónde vamos a extraer, a sacar esos recursos necesarios, de tal suerte de que la población, la sociedad y el Estado veamos qué esfuerzos y de dónde se tiene qué esfuerzos tenemos que hacer y de dónde se van a extraer esos recursos y cómo podemos aportar para que esto se dé. Y de hecho, yo creo que eso sería un gran y muy buen pretexto para generar un instrumento que lo hemos dicho desde hace ya más de una década, que es generar un pacto social fiscal, ¿no? Es decir, va a ser necesario ese esfuerzo de la población. Esto pasa efectivamente por, ya tenemos aquí a Vicente que nos dará la argumentación económica respectiva, pero va a pasar a la larga por un esfuerzo de la población para sostener ingresos permanentes a fin de que se financien estos egresos permanentes, que es en este caso el tema de la educación. Pero esto no va a suceder si no hay un estudio serio que efectivamente sea, pienso yo, liderado por el propio Estado, por el propio Ministerio de Economía, Ministerio de Finanzas, por el propio Ministerio de Educación. Un estudio que, por supuesto, tendría que ser necesariamente sustentado por la Asamblea Nacional y también por los actores, ¿no? Esos actores Milton, deberían pero aquí ir a una también mesa. la academia tiene que aportar en esto, tiene que estar muy activa. Absolutamente. Por eso considero que esto pasa por una corresponsabilidad de una serie de actores y de sectores que deberíamos efectivamente movilizarnos, ¿no? Me parece que elevar el nivel de discusión y de debate, el presentar propuestas sustentadas
y sobre todo transparentar de dónde se van a sacar esos recursos y llegar a constatar la dramática situación que existe, pero también al mismo tiempo la necesidad de priorizar y obviamente de hacer los sacrificios y los esfuerzos necesarios para construir esa plataforma de recursos e impulsar estas políticas hacia adelante. Si no existe esta visualización, si no existe este sentarse seriamente con papeles, con documentos, con estudios, y obviamente si no existe la voluntad de conversación y de diálogo y de acuerdo, obviamente vamos a seguir discutiendo esto por mucho tiempo más. Ahora, el tema es que si no se soluciona esta situación, obviamente el tema docente es más allá del tema salarial y esa es la otra visión que tenemos que incorporar a este debate y seguramente vamos a, justamente en esta reunión, creo que ingresaremos en ese andarivel, pero creo que hay estos aspectos pragmáticos, políticos, técnicos, que tienen que efectivamente ser enfrentados. Si no hacemos eso, seguiremos quejándonos y sobre todo, dos cosas. Uno, se puede seguir agudizando las relaciones políticas entre, de un lado, el sector magisterial, los sectores movilizados de la educación frente al gobierno, la propia tensión y circunstancias difíciles que atravesará y está atravesando el gobierno en una cantidad de frentes, niveles de ingobernabilidad, presión social y, de otra parte, la educación como tal, con su situación grave de deterioro cada vez mayor. Bienvenido a Vicente Albornoz. En su columna de Diario El Comercio sostenía al final de un análisis en donde titulaba El cementerio de la razón. La prioridad debería ser mejorar la calidad de la educación, algo que no ocurre con un simple aumento de gasto público para aumentar y cumplir lo que ha hecho la Asamblea, el salario, el aumento de los salarios de los maestros. Partamos de este análisis. ¿Cómo sostener un aumento? Insisto, por legítimo que sea, si es que no se genera financiamiento, financiamiento permanente para un gasto permanente. Vicente, muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Y bueno, tengo que agradecerte a ti, Miguel, porque para mí es un gran honor, y lo digo muy en serio, estar en un panel con dos exministros de Educación. Gracias, lo considero más que nada como un reto, porque además estamos metiéndonos en el área de experticia, no sé si existe esa palabra, de ellos. Yo soy un pobre economista que tengo un par de datos nada más, y admiro mucho la labor de mis dos contertulios, así que gracias, Miguel, por esta cordial invitación. A ver, yo creo que tenemos que analizar esta cosa chiquita del aumento de salarios y entenderle como una cosa chiquita, porque el tema de la calidad de educación, como bien lo decía Rosa María, es una cosa mucho más grande y muchísimo más importante. Y es trágico que en el Ecuador los debates de educación casi siempre son sobre cuánto se les paga a los maestros y no sobre los resultados de aprendizaje de los alumnos, de cuántas matemáticas tienen los alumnos, cuán capaces son de entender un texto, cuán capaces son de expresarse bien en su idioma, cuán capaces son de escribir bien en español, y si es que aprenden un segundo idioma, cómo lo manejan. O sea, eso es lo que deberíamos estar hablando y no los sueldos de los profesores. Ahora, el tema de los sueldos de los profesores es importantísimo, pero veamos un poquito el marco en el cual se da este aumento salarial. A ver, es una ley aprobada por la Asamblea Nacional que crea un gasto público de unos 600 millones de dólares al año en más salarios para los profesores fiscales. Hagamos un pequeño análisis jurídico. La Constitución de Montecristi, por si acaso, prohíbe a la Asamblea aprobar leyes que vengan de su iniciativa y que creen gasto público. ¿A qué me refiero? Solo el presidente puede proponer leyes que creen gasto público, la Asamblea no. Esta ley vino de la Asamblea, por lo tanto, y eso es la Constitución, artículo 135 de la Constitución, no puede crear gasto público, así de sencillo, no puede, está violando la Constitución. Yo no sé si es que el ministro de Finanzas, la ministra de Educación llega a pagar esta remuneración adicional,
yo no sé si es que estaría siendo potencialmente enjuiciable por una violación de la Constitución, ¿ah? Porque está aplicando una ley que es inconstitucional. Pero bueno, eso no vamos a entrar. Y luego, hay otro artículo de la Constitución que dice que cuando se crea un gasto, pero eso cuando lo crea el Ejecutivo, ¿no? Pero cuando se crea un gasto hay que crear un financiamiento para eso. Y aquí simplemente dijeron, bueno, como subió el precio del petróleo y hay una reforma tributaria, que se financie de ahí. Y finalmente hay una ley que dice que uno no puede cubrir gasto permanente con ingresos no permanentes. Y los recursos de los cuales hablan los asambleístas cuando aprobaron la ley es recursos que vienen del precio del petróleo, y eso es un ingreso no permanente, pues es clarísimo. Puede ser que mañana el precio del petróleo se dispare a $200 y nos sobre la plata, o que se desplome a 50 y nos falte plata. Entonces eso es claramente un ingreso no permanente. Entonces me parece terrible que no haya conciencia de que lo que se aprobó es totalmente ilegal, totalmente inconstitucional, y comparto en eso totalmente con Rosa María. Es trágico que cuando las pocas veces que se discute de educación en el país, reduzcamos el debate a cuánto ganan los profesores. Me parece una tragedia cuando lo que deberíamos hablar es la calidad de la educación. Y mi punto era muy sencillo. Yo no creo que supongamos que dupliquemos el salario de los profesores de hoy a mañana. Yo no creo que mañana la educación en el Ecuador sea el doble de buena. Sí, bajo el supuesto de que pudiéramos hacer una medición tan primitiva como que mejora el doble. Entonces, yo no creo que por ahí está el tema, ¿no? O sea, el objetivo debe ser mejorar la calidad de educación. Y si en algún momento la mejora de las remuneraciones de los profesores es una herramienta útil para eso, deberíamos aplicarla. Pero no puede ser el único paso que se da para mejorar la educación el aumentar los salarios de los profesores. Ahora, solo para que veamos cuán absurdo es el financiamiento, las finanzas públicas del Ecuador. Estamos hablando de 600 millones al año para esto. Yo les quiero nombrar un gasto en el cual se nos van 2.400 millones al año. Es el subsidio al diésel. O sea, se nos van 2.400 millones al año, ahorita bajo los precios actuales del diésel y del petróleo, se nos van a ir 2.400 millones en financiar el subsidio al diésel. Es una tragedia, ¿ya? Pero el Ecuador de alguna manera prefiere que se nos vayan 2.400 millones de dólares en subsidiar el diésel que en gastar más dinero en educación, bajo el supuesto de que el gasto adicional en educación sea la tabla de salvación para la educación. Pero esas son las prioridades que tiene el país. Es trágico que sea más prioritario financiar el diésel que financiar educación o salud. Y aquí sí, yo también quiero hacer un pequeño comentario. Yo estoy consciente que los profesores en este país ganan poco, pero eso también ocurre con los policías, con los militares, con el personal de salud. O sea, hay sueldos bajos para mucha gente que uno desde el corazón diría deberían ganar más, pero no es solo en educación, no es solo en educación. Vicente, ¿cómo lograr que haya calidad del gasto? Y por otro lado, quienes aprueban estas leyes de manera demagógica y son contradictorios, porque cuidado, se toca el precio de los derivados del petróleo, porque se calientan las calles y aquí arde Troya. Ojalá nunca se repita lo de octubre de 2019. Hay una contradicción. Generan más gasto y no quieren facilitar con el ahorro, con la sinceración de la economía, mejorar esa calidad del gasto. Estamos hablando de 600 millones de dólares al año. Esto es un punto del IVA, un punto del IVA. Si quieren subir el IVA a 13%, ahí tienen la plata para esto. No es tanto la cantidad de plata como el concepto de, ok, gastémonos la plata del petróleo. Ahora, ¿cómo mejorar la calidad de educación? A mí me parece que yo tengo la solución perfecta para hacer eso. Nómbrele a Rosa María o a Milton ministro de Educación y déles bastante poder y bastante autonomía y verá cómo mejora la calidad de educación en el país. Esa es la solución, facilita para mejorar la calidad de educación. Yo no soy un experto en eso, por Dios, cuidado. A ver, volvamos con Rosa María Torres. Vamos al tema de fondo que ha sido nuestra intención desde el comienzo, pero quería partir
por algo aleatorio, algo que ha estado en el debate durante los últimos días, el tema de los salarios. ¿Qué hacer y cómo hacer, Rosa María, cuando sostiene que la educación no existe como problema en el presente y tampoco como expectativa de otro futuro posible? ¿Qué hacer y cómo hacer? Bueno, aquí hay que hacer educación ciudadana sobre el tema educativo. Yo me he dedicado toda mi vida a eso. Creo que he fracasado, por lo menos en el Ecuador. Me he dedicado a tratar de educar, no solo informar, educar a la ciudadanía sobre el tema educativo. La gente no sabe de educación. Opina, todo el mundo opina de educación, pero no saben de educación. Vicente mencionaba hace un momento, por ejemplo, esto de si el salario docente mejora o no mejora la calidad de la educación. Bueno, hay mucha investigación sobre estos temas. Yo soy investigadora de la educación. Me paso investigando, todo el tiempo estoy actualizándome, leyendo todo lo que se produce y produzco yo misma a nivel mundial. ¿Qué dice la investigación y la evaluación de aprendizajes escolares respecto al tema salarial? Y de manera general, ¿cómo se mejora la calidad de la educación? No es tan simple como dice Vicente. Yo fui ministra de Educación y no pude hacer absolutamente nada por mejorar la calidad de educación de este país. Milton estuvo ahí, estuvimos más o menos al mismo tiempo, 6 meses de ministros. Yo llegué al ministerio con una propuesta de transformación educativa, de otra educación, no de mejorar la educación, la calidad de la educación, otra educación. Y es lo que planteo yo ahora. Hay que avanzar hacia una educación diferente. No basta hacerlo con calidad. El tema del salario, ¿mejora o no mejora los rendimientos escolares? Pongámoslo así. ¿Mejora o no mejora los rendimientos escolares? Sí, mejora. Hay investigación suficiente y sabemos que esa variable es importante, pero no sola. No sola. Depende de cómo se invierta el resto del dinero de la educación. Y aquí entra la llamada calidad del gasto. En el Ecuador ni se habla de eso. Aquí no hace falta solo más dinero, aquí hace falta una mejor manera de invertir en educación. Yo creo que si hacemos un análisis, y yo lo estoy haciendo de lo que fue los 10 años de revolución educativa, hubo muchos problemas con las prioridades de la educación. Por ejemplo, en este país se le dio total prioridad a la educación superior en un momento en que en el mundo entero se reconoce que la prioridad tiene que estar en la educación inicial, el desarrollo infantil, los 6 primeros años. ¿Por qué? Porque ahí se juega lo que va a pasar después. En esos 6 años, los 5 primeros años de vida, se configura 90% del cerebro. Es decir, o incidimos ahí, y ya después puede ser muy tarde. Aprendizajes importantísimos se hacen en los primeros años de vida. En la Revolución Ciudadana se confundía y se decía, por ejemplo, que desarrollar el talento es algo que tienen que hacer las universidades. No, el talento se desarrolla desde la primera infancia. Los valores, las actitudes, los comportamientos, la capacidad de aprender se desarrolla desde el primer momento, desde la primera infancia. Entonces, aquí las prioridades al revés. Aquí se decidió que primero había que construir, es decir, infraestructura primero, segundo, como se dijo, tecnología y tercero, maestros. Bueno, las prioridades efectivamente tienen que estar al revés. Lo primero, y esto el discurso lo dice, los profesores son claves para la calidad de la educación escolar. Bueno, lo primero era invertir en docentes. Lo segundo, en tecnología o infraestructura. Prioridades al revés. Muchas de estas cosas se gastaron mal. Y el tema becas. Gastamos en 20,000 becarios en las mejores universidades del mundo. Muchos de esos becarios estudiaron. También hay investigación sobre esto no es opinión. Hay investigación. Fueron a estudiar cuestiones que el país no necesita. Fueron cuestiones en las que no se puso ninguna clase de filtro, ni se hizo una priorización de qué es lo que el país necesitaba. Y entonces después nos sorprendemos porque regresan los becarios y no consiguen trabajo. Y esto sigue pasando. Se sigue invirtiendo en becas, muchas de ellas muy costosas, para sacar maestrías. Ahora la gente ya no se quiere quedar con una maestría, quiere 2 maestrías y después quiere doctorado.
Es decir, seguimos acumulando títulos. En el mundo de hoy, hay que decir, el título significa mucho menos que lo que significó hace 30 años. ¿Por qué? Porque entre otras cosas hoy tenemos conciencia de que el conocimiento avanza a unos ritmos aceleradísimos. El título que yo saqué hace 2 años como doctor en, no sé, biotecnología, hoy en día, si no me actualizo, si no sigo leyendo y si no uso ese conocimiento productivamente, lo voy a perder. Y ese título va a devaluarse porque va a perder legitimidad en términos de el conocimiento necesario. Pero aquí seguimos juntando títulos. Hay gente que yo me asombro en los bios de Twitter, no le alcanza el espacio para poner todos los títulos que tienen y siguen estudiando. O sea, hay gente que está haciendo su tercera maestría con fondos públicos. Entonces, se menciona el subsidio del diésel. Yo me concentro en, bueno, ¿qué pasó con inversión en esas becas y qué sigue pasando? ¿Qué bien le ha hecho al país la cantidad de titulados que tenemos que no consiguen empleo y que muchos de ellos se quedan fuera del país o regresan al país pero frustrados porque no van a poder conseguir un empleo? Y hemos gastado entre un promedio de 250,000 a 500,000 dólares maestrías y doctorados afuera. Mucha gente, y eso acá no se divulga, no completa las carreras. No solo que no se acaba de cerrar el paquete en lo económico, sino que no termina las carreras. Entonces, yo he seguido el tema becas, el país no lo sigue, la academia se despreocupa, entre otras cosas, porque también, como en todo, aquí hay rabos de paja. Cuando yo he pedido a colegas, investiguemos el tema becas. Y cuando uno escarba un poco, se da cuenta de que todo el mundo tiene o un hijo, o un primo, o un tío, o un pariente que se fue con una beca. Entonces aquí tenemos demasiados intereses. Yo no tengo nada, por eso puedo ser crítica y por eso puedo investigar y por eso puedo hablar con claridad y sin miedo, porque yo no tengo a mí el Estado ecuatoriano no me ha dado nunca nada. Yo fui a estudiar a México con una beca que me dio el gobierno mexicano. ¿Por qué? Por ser excelente alumna, por tener un excelente récord. Yo no le debo un centavo al Estado ecuatoriano. Mis estudios, mi vida profesional la he hecho sin tener que pedirle un centavo. Yo hago todo gratis, yo escribo gratis, yo investigo gratis. Entonces, yo me siento libre, no tengo ningún pariente que se haya ido con beca, ni le he pedido puesto a nadie. Yo soy desempleada, no tengo cargo en ningún lugar, pero eso me da una libertad que yo valoro muchísimo. Rosa María, si me permite. Estos temas realmente, yo veo que la academia muchas veces tiene rabo de paja también y no se mete a investigar y a denunciar y a hacer propuestas alternativas porque hay intereses también en muchos lados. Rosa María, ¿qué implica otra educación, una educación diferente de la que hablo? Bueno, en eso trabajo yo desde que tengo uso de razón. Yo estudié en un colegio alemán y me volví crítica de la educación siendo alumna del colegio alemán. Fui la mejor egresada del colegio alemán. Era una buena estudiante para los estándares convencionales, sacaba muy buenas notas, pero era muy crítica de la educación. Y el colegio alemán me dio un privilegio que es poder decir esto en público cuando me gradué. Y fui crítica y dije, debe haber maneras de hacer esto mismo, pero de manera distinta, sin que los alumnos sufran, sin que les tengan que pegar un reglazo. Yo he sido siempre crítica de estas maneras de enseñar y le debo al alemán haberme formado como una alumna crítica. No fui penalizada por ser una alumna crítica, más bien siempre me ha ido bien por ser crítica. ¿Qué es una educación distinta? Es una educación en donde no hay violencia, es una educación donde lo que hay es el gusto por aprender. No da lo mismo aprender que aprobar. Uno puede aprobar y no aprender. Hay algo que se llama aprendizaje profundo, que es el que realmente sirve, el que conduce a desarrollar aptitudes de nivel superior, como el pensamiento crítico, como la creatividad, etc. Bueno, esto solo se consigue cuando hay un aprendizaje profundo. Los aprendizajes superficiales son los que me sirven para dar el examen,
apruebo el examen y una semana más tarde no me acuerdo nada de eso que aprendí. Aprendí realmente, sí, pero se llama aprendizaje superficial. Los sistemas escolares en el mundo en general nunca fueron pensados para el aprendizaje, mucho menos para el aprendizaje profundo. Bueno, tenemos hoy suficiente conocimiento para saber cómo se desarrolla ese aprendizaje profundo. Una de las condiciones es tiempo. Enseñar menos, aprender más. Y romper con una serie de mitos, hay que hacer muchos desaprendizajes. Yo estoy escribiendo ahora un libro sobre los desaprendizajes necesarios para cambiar la educación. No es simplemente cuestión de que yo me anoto en una maestría y con todo lo que ya sabía antes, mucho de lo cual ya no es válido o nunca lo fue, sobre eso me monto en una maestría y realmente lo que sucede es que sigo creyendo eso que creía antes y sobre eso agrego unos conocimientos nuevos, pero esas dos cosas no encajan. Realmente no hay cambios de mentalidad, no se trabaja de manera profunda. Me encantaría enseñar en un programa de formación docente donde se empiece por poner en discusión lo que cada maestro cree que sabe y las maneras como las que cree que son buenas para enseñar. Por ejemplo, castigar, ¿no? Ahora está circulando un video de un maestro en Latacunga que le corta el pelo a un muchacho porque él considera que un estudiante no puede ir con el pelo largo a la escuela. Bueno, estas son las formas autoritarias que todavía se mantienen en la educación ecuatoriana. Hay cosas tan simples como esa, tan obvias como esa. No puede haber, una buena educación no puede tener castigo, amenaza, violencia, no puede haber bullying en una buena educación. Yo si hoy tuviera hijos escolares, y esto lo digo siempre, y no me causa pena decirlo, si tuviera hijos escolares no los mando a la escuela. No los mando a la escuela. Los educo yo mismo, lo que se llama homeschooling. ¿Por qué? Porque viviría con todo lo que sé que pasa en los sistemas escolares y con lo que sé que podría pasar, cómo podría ser una buena escuela. Yo preferiría hacerlo yo en mi casa. Claro que tendría que buscar quien me mantenga, pero no mandaría a mis hijos al sistema escolar, porque lo que hay se aprende muy poco. Lo que se aprende, la mayor parte, no es relevante para la vida, no para aprobar el examen, para la vida. Los chicos salen sin ganas de estudiar, muchos salen odiando la lectura. Hoy es muy común que un joven le diga a uno, no me gusta leer. No leen nada, salvo lo que pueden encontrar en internet, al paso, en Facebook. No leen los chicos. ¿Por qué? Porque aprendieron justamente en el sistema escolar a odiar la lectura. Es decir, aprendieron lo que no debían aprender. El sistema escolar se supone que está ahí para desarrollar el gusto por aprender, el gusto por la lectura, para descubrir y desarrollar talentos, no para anularlos. Bueno, todo esto yo lo tengo clarísimo desde que era estudiante del colegio alemán. Y vengo desarrollando mucha investigación, he trabajado en muchas partes del mundo, he trabajado en UNESCO, he trabajado en UNICEF, y tengo una visión de la educación que no es solo de sistema escolar. La educación no pasa solo por sistema escolar. Visto en lo que es la vida que hoy se alarga además, el paso por las aulas es relativamente corto. Las investigaciones hoy nos dicen que la mayor parte de los conocimientos que tiene una persona desarrolla a lo largo de la vida son generados fuera del sistema escolar. Son los aprendizajes que se llaman informales. Si yo solo me centro en el sistema escolar, por supuesto que el sistema escolar es importantísimo, una formación de una persona, sí es una buena educación, pero lo que llega a saber una persona, lo que yo sé hoy sobre educación, no es para nada producto de mis estudios ni de primaria, ni de secundaria, ni de doctorado. Lo que yo sé hoy de educación tiene que ver con el trabajo, con lo que he hecho en el trabajo, tiene que ver con los viajes, tiene que ver con el haberme involucrado con gentes a todos los niveles, tratando de ayudarles, de asesorarles, de enseñarles, tiene que ver con conversaciones profesionales como esta, tiene que ver con leer, tiene que ver con escribir, que es una forma importantísima de aprender. Bueno, entonces yo relativizo muchísimo lo que es la educación escolar, al mismo tiempo que sé
que tenemos que transformar es la palabra, transformar integralmente la educación escolar, que es la que va desde la educación infantil, digamos, hasta lo que sería el quinto doctorado, lo que sea. Claro. Todo eso es Por el ello sistema hay educativo. países que Rosa María en varias ocasiones ha escrito y ha desarrollado experiencias como la de Finlandia, en donde el mejor know-how, los mejores profesores con experiencia están en la primaria. Van Milton abajo. Luna, Ajá. ¿cómo lograr mejorar la calidad de la educación en el país? Este gran reto, este gran desafío que se tiene. ¿Qué hacer? Tuvo su experiencia Milton y quedó truncado, hay que decirlo. De hecho, esta es una pregunta medular en el sentido de que nos plantea un aspecto que es definitivamente o debería ser uno de los aspectos básicos para enrumbar, en este caso, la prioridad de las políticas públicas y educativas, ¿no? El tema de la denominada calidad. En esto, de hecho, esto pasa por varios factores. Uno de esos es el establecimiento de una idea, ¿no? De un modelo, de qué educación queremos. Pero esto también pasa por responder una pregunta. ¿Qué país queremos y qué educación queremos para ese país? Esto, por ejemplo, generalmente nos olvidamos. Pero también qué tipo de ciudadanos, de ciudadanas queremos para estas y actuales circunstancias. Ya no solo para el país, sino para la Tierra, para el planeta, para esto que se está prácticamente desmoronando, destruyendo, tanto por acción de los hombres, por las guerras, las terribles competencias en cantidad de aspectos, cuanto por el deterioro mismo del planeta. Y esto ahí y en ese andarivel debe efectivamente jugar la educación. Entonces es un modelo, ¿no? Pero es un modelo educativo que efectivamente rompa de alguna manera con el viejo modelo que ha sido recomponchado más de una vez y que se nos ha vendido como transformaciones educativas de vanguardia, ¿no? Y en esto yo creo que hoy por hoy, tanto en educación general como en educación universitaria, nos vemos definitivamente atrapados. Si un momento se señalaba, ¿por qué no dice la universidad cosas interesantes? ¿Por qué no hace? Es que efectivamente la universidad también sufrió una, eh, una línea de cambio no necesariamente positivo, en el sentido de que se estableció, igual que en la educación general, un afinamiento del modelo para que la gente definitivamente y las instituciones no reaccionen, no piensen, se vuelvan en elefantes absolutamente tecnocratizados, llenando formularios, papeles, en un concepto falso de meritocracia. En el fondo, todo un entramado de homogenización y lamentablemente ir creando o reduciendo los espacios para la creatividad, ¿no? Entonces, ese modelo tiene que ser efectivamente reemplazado por otro modelo educativo. Pero dentro de ese otro modelo educativo, y aquí por esa razón fuimos convocados, se demanda y se requiere de un personal docente que pueda facilitar y viabilizar el cambio educativo. Si no tenemos buenos profesores, y esto sí es un hecho, ¿no? Y usted, Miguel, comenzó ciertamente en esta última parte a mencionar la experiencia de Finlandia. Uno de los éxitos de la transformación de Finlandia en términos positivos es que se priorizó el tener buenos profesores. Entonces, ¿esto qué significa? Significa, sobre todo, revalorizar social y económicamente al docente. Es decir, lo que debemos conseguir es que los mejores chicos, los mejores cuadros de este país acceden a esta profesión, pero esta profesión tenemos efectivamente que revalorizarla social, académica, política y económicamente, ¿no? Porque definitivamente un buen docente y un buen profesor es un gran facilitador de los procesos actuales de innovación en todos los lados donde se ha dado precisamente este salto, ¿no? No es el único factor. De hecho,
hay una cantidad de condiciones que rodean para el cambio educativo. Uno decía, es el paradigma, es el modelo, pero también son las instituciones. ¿Cómo cambiamos estas instituciones? La cultura escolar, la cultura de las instituciones que lamentablemente reproducen formas anteriores o están permanentes todavía con una vigencia total, entre ellos la propia violencia, como se señalaba, ¿no? Entre las formas de control y control del conocimiento y de todas las expresiones de los seres humanos. Entonces, es importante un buen docente, es importante atraer a lo mejor del país para que se hagan profesores, pero para eso, de hecho, debemos cambiar el sistema educativo de formación, sobre todo el universitario. Para eso se requiere una reforma universitaria a profundidad. Y particularmente yo sí diría, requerimos, parece que estamos hablando cada vez de cosas efectivamente más grandes y complejas, requerimos ver el fenómeno desde una perspectiva sistémica, Miguel. Es decir, y eso lamentablemente no hemos superado en el país. Por acá las universidades, por acá la educación general, por acá el bachillerato, por acá el desarrollo infantil, la educación básica. Una serie de islas que no se conectan. Y esto es supremamente grave, ¿no? Requerimos de un modelo no solo educativo, sino también de un modelo de gestión educativa distinta, diferente. El pensamiento, una educación diferente, solamente se desarrolla en condiciones abiertas, democráticas. Es decir, es importante la implantación y el desarrollo de esas condiciones en los establecimientos educativos, mayor autonomía pedagógica en todo el sistema escolar y eso significa, por ejemplo, superar el actual modelo que está vigente con mucha fuerza desde el 2007 en adelante, de un modelo absolutamente centralizado que anuló las posibilidades de acción de los otros actores educativos. Integrar en la visión, y en eso comparto con Rosa María, esta visión escolarizada de la educación. Un ser humano se realiza o se forma de una mejor manera, obviamente integrando ya de una manera consciente una relación de corresponsabilidad entre escuela, establecimiento y familia, los medios de comunicación, es decir, una acción desde todos los sectores y desde todos los ámbitos, ¿no? Entonces, cuando entendamos eso y prioricemos eso, efectivamente vamos a dar saltos gigantescos en el país y vamos de hecho, a priorizar lo que se tenga que priorizar. Claro, lo que dice Milton, hay que formar seres humanos con valores primero. Economista Vicente Albornoz, ¿cómo lograr calidad del gasto y en dónde la educación sea uno de los prioritarios? A ver, yo muchas veces me he preguntado por qué la educación en Finlandia es tan buena. Supongo que hay un montón de explicaciones más técnicas, pero creo que una de las razones centrales es que la educación es un tema prioritario para los finlandeses. Entonces, cuando uno tiene un país que valora la educación, termina encontrando los caminos, clases más grandes, clases más chiquitas, profesores más educados, profesores con más preparación, técnicas nuevas implementadas. Pero cuando uno tiene un país entero que valora la educación, termina encontrando la manera de mejorar la educación, así de sencillo. Yo creo que la tragedia en el país es que no le damos la relevancia que deberíamos darle a la educación. No es un tema central para los ecuatorianos. Entonces, dado que mi varita mágica, que era ponerles a Rosa María o a Milton de ministros con recursos y autonomía, cuidado, no dije solo ponerles de ministros, sino con recursos y autonomía, dado que mi varita mágica no funciona, según nos dice Rosa María, creo que la solución está más bien por el lado de buscar promocionar el tema como lo está haciendo usted, Miguel, en el sentido de buscar generar más conciencia en el país de que si no le damos más prioridad a la calidad de educación, no vamos a progresar como país. Creo que ahí está el tema. Ahora, yo sí tengo una visión un poquito más optimista de la educación y de los colegios en el país. Curiosamente, estudié en el mismo colegio que Rosa María.
Es más, me recuerda un poco a mis compañeras que eran hipercríticas, Rosa María. Por suerte yo ya llegué cuando ya no había penas, o sea, castigos físicos. Yo fui muy feliz en ese colegio. Es más, mis hijas están en ese colegio, se han graduado de ese colegio y han desarrollado un pensamiento crítico espectacular. Son unas máquinas de lectura. Son unas máquinas de lectura. La segunda me desfinancia por la bárbara demanda que tiene de libros nuevos. Por suerte existe el Kindle y el proyecto Gutenberg que consiguen libros gratis. Pero en todo caso, yo creo que sí hay cómo tener una buena educación. No es fácil, es años de pelea, años de lucha, años de tomar conciencia como país que la educación es lo único que nos saca adelante. O sea, los finlandeses tienen un país en el que si es que no están educados, el país no surge, porque viven ahí al extremo norte, son vecinos de Papá Noel por poco, por la posición en la que están, tienen un invierno que dura 9 meses al año, y o tienen una población, o sea, y no son muy especialmente ricos en recursos naturales. Entonces, o tienen una población extremadamente educada o no salen adelante, y esa conciencia la tienen ellos. Y por eso es que se han dado cuenta que no pueden priorizar el subsidio al diésel, cosa que no tienen ellos. No pueden priorizar el subsidio al diésel, pero tienen que priorizar la educación. Y han encontrado sus maneras, y estoy seguro que si es que hiciéramos una copia idéntica de lo que hizo Finlandia aquí en el Ecuador, nos iría mal. Porque lo que hay que hacer es encontrar nuestras maneras después de encontrar nuestra prioridad. Pero primero hay que encontrar la prioridad. Si es que no tomamos conciencia como país, que no creo que como país desaparezcamos si es que no mejoramos la calidad de educación. No, porque somos un país resistente a todo. Pero en la práctica, si queremos realmente progresar, solo lo podemos hacer con una población mucho más educada. Y estoy de acuerdo, distingamos muchísimo las notas del colegio del aprendizaje real, ¿no? O sea, a veces yo veo abanderado del colegio, un colegio así que se sabe que no es bueno, abanderado del colegio X que se sabe que no es bueno, pobrecito, está convencido que sabe mucho y en la práctica no sabe nada. Quiero comprometerles a seguir hablando de esto, se nos acaba el tiempo. Solo un apunte, y no lo digo peyorativamente porque nos queda poco tiempo, sobre los maestros, siendo una prioridad, siendo importante. Rosa María Torres, una reforma, un cambio sin los docentes presentes, involucrados, ¿cómo lograr? Por favor, si podemos resumir. No se puede cambiar la educación escolar sin los docentes. Sin los docentes. Es decir, otro de los problemas que tenemos es esta idea de que la educación se cambia de arriba para abajo. Que alguien arriba iluminado prepara un documento, organiza un congreso y baja línea y decide currículos y los baja y los convierte en materiales. Así no se cambia la educación. Tenemos demasiados años en el mundo de reformas educativas hechas de esa manera, de arriba para abajo. No se cambia la educación así. Hay que cambiar de arriba para abajo y de abajo para arriba. Ambos movimientos son indispensables, pero hay que trabajar junto con los docentes. No es para los docentes, es junto con. Si quiero cambiar la educación, no lo puedo hacer sin la voluntad de los docentes. Repito, la educación escolar. Quiero decirle a Vicente que yo estudio la educación finlandesa. ¿Por qué? Porque necesito modelos de inspiración, cosas que muestren que se puede hacer las cosas de manera distinta. Yo no creo que se pueda para nada. Sería imposible pensar en que uno importa un modelo educativo de cualquier país y el de Finlandia menos. Yo he ido a Finlandia, estudio Finlandia, estoy metida con el tema de innovación en Finlandia, trabajo con muchos grupos desde acá, desde el Ecuador. Me interesa seguir ese modelo. ¿Por qué? Porque hay claves importantes, no para replicarlas, sino para entender cómo funciona la dinámica de un proceso de cambio educativo. Proceso. Tú decías, la clave de Finlandia es que le da importancia a la educación. Así es. ¿Sabes cuál es otra clave? Que le da importancia a la lectura. Estas dos cosas van juntas. Finlandia es un país de lectores. Se forman como lectores en la familia y en la escuela, no solo en la escuela.
Los padres de familia al niño pequeñito cuando nace en Finlandia le regalan una cuna famosa, ¿no? Que es una cuna de cartón, donde le ponen las cosas que va a necesitar prioritariamente en la vida y en los primeros años. Y entre eso hay libros. A un niño pequeño en Finlandia le dan cuando nace un pequeño paquetito de libros. Estos son símbolos de por dónde va la prioridad. Otra cosa importante en Finlandia, como estaba empezando a decir hace un momento Miguel, las prioridades son al revés de lo que son las prioridades en nuestro país. Ahí los mejores profesores van a la educación básica. El mejor profesor es premiado porque va a ir a los primeros niveles del sistema escolar. Y entonces los sueldos también se organizan de un modo distinto. Quiero decir además, hay un falso mito, la gente piensa que en Finlandia los profesores ganan muy bien. No, esto es una de las paradojas justamente. Hoy en día hay una insatisfacción docente en Finlandia que es enorme. Durante la pandemia, más de la mitad de los profesores finlandeses estuvieron dispuestos a cambiar de profesión. Es decir, una masa de profesores que es tan calificada, que es tan comprometida, que tiene una historia en ese país donde todo el mundo valora a los profesores, más de la mitad de los profesores durante la pandemia se agotaron y estuvieron dispuestos a irse. Y una de las razones por las que estuvieron dispuestos a irse es porque no ganan bien. No, que no se crea que esos profesores ganan espectacularmente. No es así. Son de los peores pagados de la Unión Europea. Hoy esa situación, después de la pandemia, y gracias a que ahí también los sindicatos han tenido que, hay un gran sindicato docente, han tenido que protestar y que movilizarse, hoy están siendo considerados para un importante mejora salarial. Bueno, estos son algunos de los temas. Las prioridades en Finlandia son totalmente al revés que las que tenemos acá. Y un último tema quisiera señalar, que es clave. ¿Por qué Finlandia dio un salto en educación? En los años 70, Finlandia tenía, como todo país del mundo, dos sistemas escolares, uno para ricos y uno para pobres. Hubo un pacto, hubo un acuerdo nacional de partidos políticos de todas las orientaciones en Finlandia en los años 70 que acordaron hacer de la educación el motor del cambio del país, que era un país en ese momento pobre, que nadie lo conocía, etc. Y en 4 décadas Finlandia llegó a ser lo que hoy se conoce en términos de educación. Pero es porque hay un gran acuerdo que se ha respetado durante 5 décadas y que no importa quién está en el gobierno, se respeta, con grandes principios, con grandes orientaciones nacionales, pero eso se respeta. Milton Luna, el tema de los docentes, ¿cómo lograr involucrarlos en un proceso de cambio? Me parece que uno de los retos esenciales es que tanto los docentes, yo diría también los padres de familia y los estudiantes, es decir, tenemos que reconstruir en el Ecuador la denominada comunidad educativa, que creo que tampoco es que ha existido, existen muchos estudios, libros y en experiencias concretas en algunos países. Me parece que la noción de integración de todos esos sectores con objetivos comunes, con métodos con corresponsabilidad es crucial. Y de hecho, la visión básica de una reforma educativa, de un cambio de la escuela como tal, es precisamente apuntando a este diálogo, a este trabajo común con el entorno y básicamente construyendo comunidad, no solo comunidad educativa, sino comunidad de destino, comunidad de nación, comunidad donde la educación también dialogue, no solamente con su entorno, sino dialogue con la economía, dialogue con el desarrollo, dialogue con estas necesidades vitales, como por ejemplo la integración en el mejoramiento de la salud. Yo no, y me gusta poner este ejemplo, yo no lo entiendo, por ejemplo, un destino, ya no solo hablando del Ecuador, por ejemplo, sino de Quito, ¿no? Si no se prioriza el tema
de hacia dónde va la ciudad y qué papel tiene que cumplir en este caso la educación, yo le veo muy difícil que cualquier comunidad salga adelante. Entonces, el mensaje yo creo que sería este, ¿no? Construyamos comunidad, reconstruyamos tejido social y que en este caso la educación sea un factor fundamental en eso, porque a través de eso se reconstruye solidaridad, sentido, ánimo colectivo y sobre todo esta línea que reitero, comunidad de destino, ¿no? Sí, y recuperar el tejido social que también fue casi destruido durante esos 10 años del correísmo. Economista Vicente Albornoz, el papel de los docentes para ir a un cambio educativo. Bueno, no puedo aguantarme las ganas de hacer una broma. Dado que hay tanto finlandés mal pagado, traigámonos unos pocos acá al país, les ofrecemos buen clima y capaz que es un aporte para nosotros. Gracias, Rosa María, por el dato. Creo que es importantísimo poner los pocos recursos que hay en donde son realmente productivos. A mí me pareció siempre un absurdo esos gastos faraónicos en Yachay y cosas por el estilo que hizo el gobierno de la Revolución Ciudadana, gastos monstruosos en educación superior y no priorizó lo que en mi modesta opinión, ignorante como soy en este tema, que es las guarderías y los kindergartens y los primeros años de educación, que es en realidad donde se les da a los niños competencias centrales, ¿no? Competencias que no es que los niños van a aprender a leer a los 3 años, pero sí aprenden a socializar, a entender un poco más el mundo y a que les vaya mejor en la vida. Creo que eso podría ser uno de los retos interesantes que podríamos ponernos, el cómo hacer que el gasto público se vaya más hacia los más chiquitos, hacia los más chiquitos, y también cómo lograr que las familias, porque al final los niños hasta los 2 años en general 2, 3 años están con sus familias, cómo lograr que las familias den una mejor educación en el hogar a sus hijos. Creo que con eso haríamos un salto bastante grande, bastante grande. Educar a las familias y educar a los más chiquitos, hasta los 6, 7 años de edad, no sé, al ojo, creo que sería un salto inmenso y ya con eso, sobre eso podríamos construir muchas cosas. Quiero agradecer el gran aporte que han dado para un tema no visibilizado y reitero, como lo hice al comienzo, esta es una autocrítica porque el periodismo también y en general todos los sectores debemos preocuparnos más de la educación. Caso contrario, no soñemos con un país diferente. Y de lo que han dicho nuestros 3 invitados, como no quisiera, como corolario, como resumen, solo la consecución de algo que se ha planteado. ¿Por qué no lograr un pacto nacional por la educación en donde los políticos dejen los intereses particulares de grupo y nos preocupemos al menos de un pacto en el que creo que no debiera haber objeción? Pacto Nacional por la Educación. Seguiremos abordando estos temas. Yo quiero agradecer a los exministros, a Rosa María Torres, consultor internacional, a Milton Luna, del Contrato Social por la Educación, y a Vicente Albornoz, educador y decano de Economía y Administración de la UDLA. Muchas gracias por ese valioso aporte y les comprometo a seguir hablando. Si no cambia la educación, no va a cambiar este país. Muchas gracias. Gracias. Muy amables. Chao. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M, Democracia TV. Controversia se despide, les desea un feliz fin de semana y seguiremos hablando. Tomemos conciencia de la necesidad de cambiar, de aportar para el sistema educativo ecuatoriano. Muy buen día, felicidades. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.